El día de hoy hemos presentado ante el Pleno del Congreso una moción privilegiada para conocer de urgencia nacional la iniciativa de ley 6062 que pretende reformar el decreto 37 de 2001 con la intención de que la bonificación al salario sea incrementada en un monto de 500 quetzales para que la misma sea de 750 quetzales, tanto para el sector de los trabajadores públicos, para los jubilados del Estado y la clase trabajadora del sector privado. En ese sentido, entonces hemos solicitado y hemos en esta primera instancia 50 votos a favor para que se pasara de urgencia nacional. No pasó así, por lo que seguiremos insistiendo en la necesidad de que la clase trabajadora del sector público, el sector privado y los jubilados necesitan urgentemente un incremento salarial que es directamente una bonificación directo al salario, sin ninguna restricción de pasivo laboral. Al sector privado, insistimos nuevamente, ellos no necesitan que se les obligue para pagar esta bonificación, sino que de mutuo acuerdo con sus trabajadores incrementen el salario de la bonificación. Con la moción privilegiada presentada. Tiene la palabra el diputado Edgar Batres. Gracias, presidenta, diputados y diputadas. Este Congreso de la República ha venido aprobando desde el año 2020 bonos familiares, incentivos de bonificación al sector público, al sector privado y especialmente los bonos al desempleo que se aprobaron en el 2020. Todas estas medidas lo que pretendían era efectivamente fortalecer la economía en la época de pandemia en su máxima manifestación. Y efectivamente esos resultados de este Congreso, emitiendo el decreto 13-2020, emitiendo el decreto 20-2020, fortaleció la economía y es el resultado de lo que tenemos el día de hoy con un 7.5%. Eso es importante, tal y como lo han manifestado los organismos internacionales, como lo ha manifestado el presidente del Banco de Guatemala, y eso ubica la macroeconomía del país en una situación favorable. Este año este Congreso ha emitido decretos que tienden a beneficiar los subsidios como la energía eléctrica, 90 millones, al combustible 745 millones, diésel y gasolina regular, al gas propano 300 millones. Y eso nos marca efectivamente la necesidad de subsidiar que el Estado ha encontrado, pero que este subsidio ha generado, que se ha generado a partir y ha beneficiado, digámoslo así, tal como se ha demostrado, a las grandes corporaciones transnacionales. En ese sentido, hemos sentido la necesidad de un aporte directo a la economía familiar. Ese aporte directo a la economía familiar que tiene que ver con un decreto, el decreto 7889, que creó la bonificación incentivo como una parte variable del salario que estaba calculado por hora ordinaria efectiva de trabajo, que buscaba propiciar la productividad y eficiencia de las y los trabajadores. 1989. En el año 2001, se emitió el decreto 37-2001 que efectivamente consolidó el incentivo salarial, una bonificación. Cuando hablamos de bonificaciones, esto no tiene nada que ver con el pasivo laboral, y esa es la bondad de la bonificación. Entonces, lo que estamos proponiendo, diputadas y diputados, es efectivamente una reforma al decreto 37-2001,
Y estamos proponiendo por medio de esta iniciativa de ley que ese incentivo salarial bonificación se incremente en 500 quetzales para los trabajadores públicos, para los trabajadores privados y para los jubilados del Estado de Guatemala, ya que durante 21 años no ha sido revisado el salario de los trabajadores privados y públicos y de jubilados. Esta iniciativa, entonces, diputadas y diputados, pueblo de Guatemala, clase trabajadora, se inserta en un aporte directo al salario de las y los trabajadores que en este momento son objeto de la inflación en este país, son objeto de los altos precios de la canasta básica familiar. De ahí la importancia de la reforma al decreto 37/2001, que cada uno de ustedes y la mayoría de diputados conoce. Esto debe ser sujeto de revisión, es sujeto y análisis para que la clase trabajadora tenga un incentivo directo a su salario y hacerle frente a la crisis económica que se va a agudizar según el pronóstico de la Reserva de los Estados Unidos, con un incremento del 8.5% para agosto de la inflación en el país del norte. Esto de una u otra forma va a afectar directamente el bolsillo de la clase trabajadora como tal. En ese sentido, diputadas y diputados, más de 15 diputados hemos suscrito esta reforma al decreto 37/2001. Es importantísimo entonces que entremos a analizar de una vez por todas un incremento salarial a la bonificación. Esto es importante. Esto va directamente al salario de las y los trabajadores que, como insisto, durante 21 años no han tenido un incremento a su salario. Hemos dicho 3 condiciones. Una, así como han salido los dineros del fondo común o del saldo de caja para subsidiar los bienes y servicios de los guatemaltecos, insisto, como el gas, la gasolina, la energía eléctrica, es hora, diputadas y diputados, que volteemos la vista a la clase trabajadora y utilicemos de ese fondo de caja 1.500 millones para dárselos a los trabajadores del Estado y jubilados, 500 quetzales mensuales, aumentado a la bonificación que se tiene actualmente de 250 quetzales, lo que haría un aporte directo al salario de 500 quetzales y sería un total de 750 quetzales directos en el cheque, sin descuentos, a la clase trabajadora. Esto es importante, es vital. Y cada uno de ustedes, diputadas y diputados, me imagino que les han preguntado en sus distritos, ¿y cuándo se aprueba? Y esto ya está vigente. Hoy llegó el momento, diputadas y diputados, de que le demos una respuesta a la clase trabajadora. Y tenemos ahí los dineros del saldo de caja para cubrir la parte del Estado. La otra condición es los empresarios. En el 89, en el 2001, y tal como lo han venido manifestando al día de hoy algunos empresarios, dice que los incrementos salariales perjudican la inversión. Eso es falso. Eso es falso. Dicen, es que si incrementamos los salarios va a haber desempleo. Es otra falacia que se han construido. Y después de 21 años lo podemos comprobar tanto en la inversión extranjera como en el crecimiento y decrecimiento del empleo. Entonces, los argumentos de algunos empresarios en no estar de acuerdo con darle un incremento a la bonificación de sus trabajadores se cae. Y
de dónde va a salir? Dicen. ¿De dónde vamos a sacar esos 500 quetzales, esos 6,000 quetzales al año que le tenemos que aportar a la clase trabajadora del sector privado? Bueno, en economía política hay una relación, una ley, la ley de la jornada de trabajo, que establece un tiempo de trabajo socialmente necesario y un tiempo de trabajo excedente. ¿De dónde va a salir? Bueno, vamos a reducir el trabajo excedente, o lo que conocemos en economía política científica, la plusvalía. De ahí va a salir este incremento salarial que efectivamente le puede dar la clase empresarial, los empresarios, a los y las trabajadoras. O sea, el argumento técnico está planteado científicamente de cara a la economía política científica y a la economía política crítica. De ahí va a salir. Es el momento, tal y como se ha dicho, que la economía guatemalteca creció el 7.5%. Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para el año 22 dice que la economía guatemalteca va a crecer un 8%, un 8.4% salía hoy. Bueno, hay que trasladar también eso a la clase trabajadora. La importancia de generar economía, la importancia del crecimiento de la economía radica en el consumo. Y eso lo hemos demostrado con los 15,000 millones de remesas que en el año 21 fueron remitidas por los migrantes a Guatemala. Ahí está el crecimiento económico, porque esos 15,000 millones fueron directamente al consumo. Y eso es parte de la dinámica de la economía de este país. Entonces, cuando hablamos de un incremento a la bonificación salarial, es precisamente insertarnos dentro de la dinámica de el consumo, del incremento, del fortalecimiento de la economía. Y estamos efectivamente ayudando a la economía familiar. Por eso, Presidenta, diputados y diputadas, el día de hoy efectivamente sometemos a discusión esta iniciativa de ley, y tal como lo hemos planteado, tal como lo han planteado ustedes con la aprobación de los subsidios a los bienes y servicios, se dispense de dictamen esta iniciativa de ley y se conozca de inmediato de urgencia nacional, porque los salarios de las y los trabajadores es de urgencia nacional. El atender la demanda del incremento a los salarios de las y las trabajadoras es de urgencia nacional. Por ese motivo, Presidenta, solicito que esta iniciativa sea conocida de urgencia nacional por este Congreso de la República y se proceda a su votación. Gracias, Presidenta.